Bueno, ya son y 45, entonces por lo que podemos empezar la segunda conferencia de hoy, que nos presenta aquí Amanda Briones, que trata de la introducción a las éticas centradas en el sufrimiento. Bueno, Amanda es graduada en periodismo y filosofía por la USC y tiene pensado, ay, es que no puedo con el gato, y tiene pensado luego especializarse en cuestiones de ética teórica y aplicada. Así que espero que te saques el doctorado pronto y que des clase en la USC. Y bueno, cuando quieras empezar. Pues muchas gracias por la presentación y gracias a la gente que me esté viendo y que tenga interés en este tema. Espero que las expectativas se cumplan. Voy a compartir pantalla para que puedan ver un PowerPoint así pequeñito y sea más fácil de seguir. ¿Se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Bueno, las éticas centradas en el sufrimiento, dicho rápido y brevemente, son aquellas que consideran que existe una simetría entre el sufrimiento y la felicidad, a igualdad de intensidad, duración, etcétera, y que por tanto el sufrimiento tiene prioridad. Una manera en la que esto se puede ver de manera clara es mediante un experimento mental que, bueno, es muy famoso en literatura de ética, sobre todo de ética de poblaciones y tal, y de hecho Mateo el otro día en su presentación ya lo comentó, pero lo repito aquí. Vale, pues yo lo llamo la simetría entre traer vidas positivas y negativas al mundo. Imaginemos que una mujer se está planteando tener un hijo, una hija, y no sabe qué hacer. Nosotros sabemos que si tiene a esa hija, eh, la felicidad de esa mujer va a disminuir un poco, aunque su vida va a seguir valiendo la pena, va a seguir teniendo una vida feliz, pero un poquito menos que si no la tuviese. Pero esa hija que nacería tendría una vida muy, muy feliz. Y la felicidad de ambas pues superaría la felicidad solo de la madre. Luego imaginemos que otra mujer se plantea lo mismo si tener o no a una hija, y sabemos que si tiene a esa hija, su felicidad va a aumentar muchísimo, pero la hija va a tener una vida sumamente desgraciada. Bien, pues ante esto parece intuitivo pensar en el primer caso, tiene sentido que la madre no tenga a la niña, porque es un ser que todavía no existe, la felicidad de la madre va a disminuir, entonces parece intuitivo pensar que lo mejor es que esa madre no tenga a su hija. Sin embargo, en el segundo caso, muchas personas podrían decantarse por pensar que no tiene sentido que la madre tenga a la hija porque esa bebé que van a ser va a ser súper desgraciada. ¿Qué pasa? Que esta respuesta aparentemente intuitiva es una respuesta inconsistente, es una respuesta ad hoc, porque no nos estamos guiando por principios. Es decir, en el primer caso estamos priorizando el bienestar de la persona que ya existe, que es la madre, y lo lógico sería que si priorizamos el bienestar de quienes ya existen, en el segundo caso hiciéramos lo mismo. Pero si priorizamos el bienestar de la madre, van a ser una niña muy desgraciada, lo cual parece sumamente contraintuitivo. Una solución que puede resultar consistente y no ad hoc es optar por la reducción del sufrimiento, es decir, asumir que existe una asimetría entre la felicidad y el sufrimiento y que es mejor intentar evitar el sufrimiento en ambos escenarios. Es decir, es mejor que en el primer caso la madre no tenga esa hija porque su felicidad va a disminuir, y es mejor que en el segundo caso la madre no tenga la hija a pesar de que estemos pensando en la hija, porque la cantidad de sufrimiento que tendría esa niña sería muy grande. De este modo, estamos ofreciendo una justificación consistente y no ad hoc para esa intuición que tenemos. Bueno, este experimento mental es muy famoso en literatura, y esta cuestión de la simetría entre sufrimiento y felicidad en la creación de individuos y en el caso de poblaciones, pues ha sido defendida por los autores que aquí están, pues Narveson, Pugliese, etc. ¿no? Hay muchos autores que han discutido esta cuestión, y con respecto a la simetría entre valores, en axiología y demás, pues lo han comentado autores como Meyerfield, Urca y más, pero bueno, para poner algunos ejemplos. Bien, hay otras maneras en las que podemos defender esta asimetría entre la felicidad y el sufrimiento, que no tienen que ver con la creación de individuos o traer individuos al mundo o no, sino que tienen que ver simplemente con la consideración de los individuos que ya existen.
Algunos argumentos son de corte axiológico, es decir, tienen en cuenta el valor. La axiología es la teoría del valor, de aquellas cosas que tienen más valor, o qué cosas tienen valor y qué cosas tienen desvalor, etc. Bien, estos argumentos, los principales pueden ser los siguientes. En primer lugar, pues puede defenderse que existe una asimetría en la importancia de los distintos niveles de sufrimiento y felicidad, cosa que defiende principalmente Lucas Lore. Esto quiere decir que, por ejemplo, imaginemos que hay una persona que se encuentra en un estado neutral, que, por ejemplo, un estado meditativo, ¿no? Es un estado aparentemente neutral, tal vez algo satisfactorio para algunas personas, pero no es un estado de placer extremo, ni mucho menos. Entonces, en principio, si esa persona se encuentra bien, no habría motivo para sacarla de ese estado y llevarla a un estado de gran placer, por ejemplo, ¿no? Un segundito. Vale, si puedo hablar más alto. Se me oye muy bajito, puedo traer un micro, pero sería un poco parón. Como ves, pero se escucha bien, pero si hablas un poco más alto ya... Vale, me voy a pegar un poquito más, aunque se vea mi cara tan cerca, pero bueno. Bien, pues eso, que no parece apremiante sacar a esa persona de un estado de neutralidad, digamos, hacia un estado de grandísimo placer. Sin embargo, consideramos un caso inverso, en el que hay una persona que está sufriendo una tortura horrible o un sufrimiento muy grande, y tenemos la posibilidad de hacer que esa persona pase de un estado de gran sufrimiento a un estado de sufrimiento leve o incluso neutral. Ahí sí que parece pues que la diferencia es bastante notable. Y si tuviésemos que decidir entre uno de esos dos escenarios, entre hacer que una persona en un estado neutral pase a un estado de gran placer, o hacer que una persona en un estado de gran sufrimiento pase a una situación de sufrimiento leve, pues muchas personas optarían por ayudar a la segunda persona, ¿no? Es lo que parece más intuitivo. Pues este sería el primer argumento a nivel axiológico a favor de que el sufrimiento tiene prioridad sobre la felicidad. En segundo lugar, puede defenderse también que existe una asimetría comparativa en el nivel interpersonal. Es decir, algunas personas a nivel intrapersonal pueden asumir una cierta cantidad de sufrimiento moderada a cambio de un placer futuro, o para cumplir ciertas preferencias, o simplemente pues porque hay ciertos objetivos en su vida que quieren cumplir. Sin embargo, a nivel interpersonal no necesariamente aceptaríamos lo mismo, es decir, no necesariamente aceptaríamos a que una persona sufra para que otras cuantas personas tengan una gran felicidad o tengan un gran placer. Lo que aceptamos a nivel intrapersonal no es necesariamente lo que aceptaríamos a nivel interpersonal, y al final el placer y sufrimiento está distribuido entre todos los individuos del mundo, con lo cual es otro de los argumentos por los cuales podemos considerar que existe esta asimetría entre la felicidad y el sufrimiento. Por último, la preponderancia del sufrimiento extremo tiene que ver con el hecho de que pues, muchas personas, cuando se encuentran, por ejemplo, en una situación de sufrimiento muy grande o de tortura, pueden llegar a ser capaces de hacer cosas inimaginables, como delatar a un ser querido, o lo que sea, simplemente para hacer que eso pare. Y claro, son cosas por las cuales se pierde muchísimo, delatar a seres queridos o perdiendo una oportunidad mirando, lo que sea. Entonces, en este sentido, de nuevo, pues podemos ver que existe una asimetría, porque las personas podrían renunciar a muchísimo debido a grandes cantidades de sufrimiento muy extremo. Bien, estos argumentos axiológicos pueden ser acompañados de argumentos fácticos, es decir, de cosas que vemos que están en el mundo o que están sucediendo en el mundo, o cosas de corte científico, como algunas de las que indico, y que hay muchos estudios así de ese estilo. Bien, uno de ellos tiene que ver con la tolerancia hacia la felicidad. Como todos sabemos, casi seguro, pues muchas personas sufren de dolor crónico, por ejemplo, y es una cosa a la que no es fácil acostumbrarse. Sin embargo, la gente no suele desarrollar, bueno, no desarrolla tolerancia hacia la felicidad, y no solo eso, sino que cuando una persona se encuentra en un estado de felicidad, generalmente tiende hacia una neutralidad, porque se acostumbra, mientras que no pasa eso con un dolor crónico. Ese podría ser un primer argumento fáctico a favor de la simetría. Por otra parte, está el argumento de la asimetría cuantitativa. Es decir, en el mundo, pues hay
Habrá gente que piense que no, pero bueno, en general muchos datos hacen ver que hay más sufrimiento que felicidad en general. Si consideramos solo a los humanos, pues esto se puede ver en guerras, genocidios, todo este tipo de cosas que nos hacen pensar que puede haber bastante más sufrimiento que felicidad en el mundo. Pero bueno, algunas personas podrían considerar que, pues en su caso particular, pues no, o que en general no es así, etcétera. Entonces, podemos argumentar que no solo hay más sufrimiento que felicidad en el caso de los humanos, o incluso si no hay más sufrimiento que felicidad en el caso de los humanos, sí que es así en el caso de los animales. Lo primero que muchos pensamos cuando consideramos a los animales no humanos son las granjas industriales y la explotación animal, cosa de la que evidentemente pues hay muchos datos y por mucho que ahora pues la ética animal sea algo que está bastante más extendida, sigue habiendo un sufrimiento animal impresionante en granjas industriales. Pero no solo eso, en la naturaleza los animales no viven una vida idílica, de hecho viven una vida de muchísimo sufrimiento. Y de nuevo esto muestra que hay más sufrimiento que felicidad. De hecho, los animales en la naturaleza, pues como estrategia reproductiva, pues tienen, estrategia evolutiva, perdón, suelen tener pues muchísimas crías porque muchísimas van a morir y van a morir de maneras horribles como van a morir de frío, de hambre, por depredación, etc. Con lo cual, de nuevo, tenemos otro argumento fáctico a favor de la simetría. Bien, otro argumento tiene que ver con que resulta muy difícil evitar el sufrimiento, mientras que no es difícil evitar la felicidad. De hecho, hay que trabajar bastante para conseguir cosas positivas. Sin embargo, para empezar, aunque parezca una tontería, pero el hecho de estar vivos y sobrevivir es un esfuerzo tremendo todo el tiempo. Tenemos que comer, hacer ejercicio, comer bien, no comer cualquier cosa, tener una vida mental, o sea, una vida de ocio, digamos, y un estado mental positivo, porque eso también repercute negativamente, y todo eso hay que trabajarlo muchísimo. Sin embargo, parece que tener una vida feliz, pues eso, cuesta mucho, mientras que no es difícil evitarlo, pero evitar el sufrimiento no es tan fácil. Muchas veces vamos a vivir fracasos, vamos a tener enfermedades, etcétera. Es algo que nos va a pasar en la vida a todos, y cualquier persona, incluso aunque sea un sufrimiento no muy grande, va a tener situaciones negativas en la vida. Y un poco en consonancia con este, también podemos argumentar que el sufrimiento puede llegar a tener lugar con mucha facilidad. Es decir, cualquier pequeño evento, aunque parezca algo mínimo, puede desembocar en algo terrible, como muchísimo sufrimiento. Por ejemplo, si estamos conduciendo y nos descuidamos un momento, podemos causar un accidente de tráfico que deje a muchas personas pues, con dolores crónicos, con algún tipo de problema físico de por vida, nosotros mismos también, por no hablar de problemas mentales, etc. Bueno, como en todo en la vida, pues hay argumentos, pero también hay objeciones, y hay gente que objeta y gente que considera que el sufrimiento no tiene prioridad o que no tiene sentido hablar de ello. Entre estas objeciones, pues la mayoría son defensas a la simetría entre felicidad y sufrimiento, pero hay otras objeciones que... Hola. No sé quién me habla, pero... Hola, que no lo veo. Vale. Pues hay otras objeciones, bueno, una objeción concretamente que tiene que ver sobre todo con el cuestionamiento de si es posible... Espérate, que tenía el YouTube abierto, entonces se escuchaba por eso. Perdón. Objeciones, como iba diciendo. Unas tienen que ver con las defensas a la simetría y otras tienen que ver con cuestionarse si es posible acaso hablar de simetría y asimetría. Bien. Con respecto a las objeciones que tienen que ver con las defensas a la simetría, podemos destacar, en primer lugar, la apelación a la simetría en el nivel intrapersonal, cuando no hay sufrimientos extremos implicados. Es decir, antes había comentado, de hecho, que algunas personas estarían dispuestas a intercambiar algo malo por algo lo bastante bueno. Es decir, a tener una cantidad leve de sufrimiento o sacrificar alguna cosa no muy grave a cambio de algo que le compense después. Bien, esta objeción aún así es problemática porque da por hecho que esa persona
nunca va a cambiar de opinión, no se va a arrepentir, o también da por hecho que la identidad personal es una cosa que se mantiene en el tiempo y que no cambia. Por otra parte, incluso asumiendo que esta objeción pueda tener verdad, en parte, esta objeción no supone un problema para cuando hay un sufrimiento muy extremo implicado, es decir, seguimos todos de acuerdo en que muchas personas no aceptarían una grandísima cantidad de placer por una tortura extrema. La siguiente objeción que se le podría hacer a las éticas centradas en el sufrimiento tiene que ver con quienes dicen que la importancia del sufrimiento solo está ahí cuando estamos padeciendo el sufrimiento. Pero luego pues, nos olvidamos o las personas que no sufren nada no les importa, etc. Vale, pues esta objeción pues se le puede responder de varias maneras. En primer lugar, en axiología, en teoría del valor, algunas personas defienden axiologías monistas y otras pluralistas. Las monistas son aquellas que consideran que solo hay un valor que tiene absoluta preponderancia sobre los demás, y las pluralistas defienden que hay varios valores, pero pueden dar prioridad a un valor de manera léxica, es decir, absoluta, o de manera ponderada, es decir, otorgándole pues, una ponderación, valga la redundancia. Entonces, aquellas personas que sean monistas y defiendan que lo único que tiene desvalor es el sufrimiento, pues esta objeción no les afecta, es decir, porque lo único que tiene valor para esas personas que defienden esa sociología va a ser el sufrimiento. Después, desde el punto de vista pluralista, aquellas personas que defiendan un pluralismo léxico y consideren que el sufrimiento pues, tiene prioridad léxica con respecto a otros valores, de nuevo van a considerar que el sufrimiento tiene preponderancia siempre, y los pluralistas van a poder considerar que el sufrimiento tiene preponderancia siempre y cuando la cantidad de felicidad no sea suficiente para compensarlo. Pero, por ejemplo, si la ponderación que se le da al sufrimiento, aunque sea alta, no supera a una cantidad de sufrimiento muy grande, pues de nuevo no tendría sentido esta objeción. Además de eso, hay un estudio que se llevó a cabo por el Future of Life Institute que hace una encuesta a una serie de personas para ver qué cuestiones creen que van a ser más preocupantes en el futuro. Es un estudio de 2017 y muchas de esas personas hablan de riesgos futuros, de riesgos existenciales, de bueno, ese tipo de cosas y de cosas que implican sufrimiento. Y lo que defiende Magnus Binding en un libro que tiene sobre ética centrada en el sufrimiento es que es improbable, y es verdad que es improbable, que creo que eran unas 14.000 personas en la encuesta, pues estuviesen todas sufriendo en el momento en el que estaban haciendo esa encuesta. Por lo tanto, parece que el sufrimiento no importa solo cuando se padece. La apelación al sesgo de negatividad tiene que ver con que, bueno, hay un estudio que se llama Negativity Bias, que no recuerdo el nombre de los autores, pero lo tengo por ahí si alguien me quiere preguntar. Y bueno, si tú coges ese estudio, pues podrías decir que las personas tenemos, bueno, los mamíferos sobre todo, más bien, tenemos un cierto sesgo de negatividad que hace que todo aquello que es negativo tenga más peso en nosotros o nosotras que cosas que son positivas. Bien, la apelación al sesgo de negatividad pues no tiene mucha fuerza, por ejemplo, en el caso que comentábamos antes de la tortura. Es raro que una persona que está sufriendo la tortura exponga a una persona que quiere simplemente porque está sesgada negativamente. Tiene que haber algo más ahí. Por otra parte, también existe un sesgo que se llama pensamiento desiderativo o wishful thinking, que es que, bueno, hay grupos de personas optimistas que le dan más peso a lo positivo en general, y además es bastante extendido en la literatura y filosofía y en ética. Hay muchísima gente pues en este campo que en general no va a apoyar las éticas centradas en el sufrimiento porque mantienen posturas más optimistas y no consideran que el sufrimiento sea lo que más importa, etc. Por último, una objeción que es la del desvalor comparado de los sufrimientos de corta duración, pues tiene que ver con que hay personas que dicen que no tiene sentido que, por ejemplo, si en toda tu vida solo vas a tener que soportar un pinchazo, eso no compensa una vida entera de felicidad, ¿no? Bueno, esto, antes estuve hablando un poco de axiologías monistas, pluralistas y demás,
Pues desde el punto de vista de axiologías monistas que solo den importancia al sufrimiento, de axiologías pluralistas léxicas que den importancia léxica al sufrimiento, o desde el punto de vista de axiologías pluralistas en las que la cantidad de felicidad pues no supere a la cantidad de sufrimiento ponderada, digamos, pues un pequeño sufrimiento va a seguir siendo lo más importante. Después hay otras posiciones que pueden considerar que hay que dar prioridad al sufrimiento, pero solo a los sufrimientos extremos y no a los sufrimientos leves. Por lo tanto, de nuevo, pues esta objeción no tendría peso. Ahí quiero decir, sería fácilmente respondible, por así decirlo, desde muchísimos diferentes tipos de axiologías monistas pluralistas. Por último, una última objeción tiene que ver con si realmente tiene sentido o es posible hablar de simetría o asimetría. ¿Por qué? Pues porque dicen que no se puede medir objetivamente la felicidad o el sufrimiento de los individuos. Y entonces dicen que solo se pueden hacer apreciaciones subjetivas de ello. Bien, pues esto es problemático porque, para empezar, considerar que las mediciones subjetivas de la felicidad y el sufrimiento son una buena manera de medir estos valores no tiene por qué ser cierto por muchas razones. Por ejemplo, a los individuos no les resulta fácil, digamos, tomar buenas decisiones o estimar bien el valor de las cosas cuando están bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, en el caso de una adicción. Por otra parte, como comentábamos antes, con el tema de que con el tiempo un mismo individuo puede cambiar de parecer, una persona puede en un momento dado estar sufriendo una tortura extrema y para que pare, aceptar un gran placer futuro, eso puede tener sentido, pero hay una persona también que puede estar teniendo un placer enorme y pedir que continúe a cambio de una tortura futura, pero en el momento de la tortura se puede arrepentir, etc. O sea, puede ser algo cíclico que pondría de manifiesto que muchas veces no ponderamos bien subjetivamente el sufrimiento y la felicidad. Bueno, por último, unas conclusiones así breves. He presentado una serie de argumentos a favor, una serie de objeciones, he intentado responderlas un poco brevemente porque es un poco más extenso e intenso, pero tampoco quiero extenderme demasiado. Bueno, hemos visto eso, varios argumentos, varias objeciones. El alcance de las éticas centradas en el sufrimiento, pues es axiológico, también normativo, es decir, por una parte, en axiología, pues se valorará por qué el sufrimiento tiene más peso, más valor, etcétera, y luego en ética normativa, pues se valorará de qué manera tenemos que actuar, es decir, bueno, desde el punto de vista normativo, se tendrá que actuar para reducir el sufrimiento, pero dentro de ahí se puede optar por ser consecuencialista, por ser no consecuencialista, por optar por una ética de la virtud centrada en los cuidados, etc. Y lo que creo que es más relevante es que, bueno, es una cuestión muy poquito explorada por ahora. En la literatura filosófica hay muchos textos que se centran más en visiones bastante más optimistas, entonces pues creo que es interesante que más personas se interesen por este tema, porque, pues, para empezar, porque está poco explorado, y segundo, porque da bastante que pensar, y creo que eso es lo que se busca también cuando uno se mete en filosofía, así que animo a la gente pues a que lea más sobre esto y demás. Si me quieren preguntar alguna cosa, puse bastantes autores por el camino, si me quieren preguntar alguna bibliografía más concreta o lo que sea, pues tengo bastantes cosas guardadas y las puedo enviar. Y esto sería todo. Bueno, pues muchas gracias, Amanda, por darnos esta conferencia. Espero eliminar el destacado y así. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Que soy terrible con esto. Ya no, soy el administrador, entonces puedo controlar lo que quiera. Entonces, yo directamente, dado que en una parte decías que había normalmente dos sesgos en cuanto a este tipo de dos sesgos que tenemos, sobre todo los mamíferos, que es el sesgo negativo, y hay otra parte de la población que diría que tiene el sesgo desiderativo de que es en plan un Mr. Wonderful, de que súper optimistas y todo este rollo. Entonces digo, en tipo de ciertas políticas, por ejemplo, ahora en cuanto a epidemiológicas o económicas o tal, ¿qué tipo de estrategia sería más útil, al menos desde una perspectiva ética vinculada a la política? ¿Cuál crees que cuál sería?
¿Te refieres para tomar medidas con respecto a, has mencionado la pandemia, o sea, para tomar acción en cuestiones aplicadas y demás? Sí, pero por ejemplo, en casos de estrategias de, ¿cómo se dice? De dilemas de prisionero, como expone Parfite en Razón 6 personas, pero ¿cuál sería la mejor estrategia o cuál sería el mejor sesgo que podríamos tener en estas gatotas? A ver, es la verdad. A ver, lo que se pretende aquí es no actuar bajo el poder de ningún sesgo, ¿no? Un sesgo de negatividad es tan malo como un sesgo positivo, digamos. Por eso lo que se intenta o lo que he intentado aquí es ofrecer argumentos basados en datos, intentar ser consistente, etcétera. También personas que tienen visiones más optimistas también ofrecen sus argumentos y demás, ¿no? Yo obviamente como he dado esta charla, pues lo que podría decir es que yo creo que hay que centrarse más desde el punto de vista de la reducción del sufrimiento. Me parece lo más sólido, lo más consistente, lo más seguro y, por ejemplo, en el caso que vimos de las dos mujeres que querían pedir hijos, ¿no? Pues al final el sufrimiento, la reducción del sufrimiento ofrece una posición bastante buena y consistente, es decir, creo que en general puede dar muchas respuestas. Entonces, en el mismo sentido, creo que lo mismo para cualquier decisión política o ética aplicada. Vale, gracias. No sé si hay alguna duda aquí ahora por Zoom. Podéis activar el audio si tenéis. No, no, ninguna. No sé si Matt o Paula. Por YouTube no veo nada. Pero bueno. Y solo una cuestión. Respecto a ejemplos de riesgos futuros, ¿podrías dar algún ejemplo específico? Sí. Bueno, sobre riesgos futuros, lo más extendido que está en literatura es el término de riesgo existencial, que es el que acuñó Nick Bostrom. Y se define como riesgo de que o bien la humanidad se extinga, bueno, la vida inteligente, yo diría seres sintientes en general se extingan, o bien su potencial quede permanentemente imposibilitado. ¿No? Vamos. Entonces, vale, esta es la definición como más genérica. Luego, desde el punto de vista de las éticas centradas en el sufrimiento, se habla de riesgos S, en confrontación con riesgos X, que son estos que menciona Bostrom, que son los riesgos de que en el futuro haya cantidades astronómicas de sufrimiento. Y bueno, se pueden considerar un subtipo de los riesgos X, porque por una parte están los riesgos de extinción y por otra parte, pues riesgos de digamos, escenarios futuros muy distópicos. Ejemplos de esto, bueno, en la literatura se repite mucho, tiene gracia porque hay textos de hace algunos años, se repite mucho, por ejemplo, una pandemia que frena a toda la humanidad. Pues mira, por ejemplo, lo que pasa es que está pasando ahora. Se habla de catástrofes naturales, por ejemplo, catástrofes naturales que sean devastadoras por completo, no, a ver, que las que hay, las que suceden suelen ser devastadoras, pero me refiero a una escala brutal, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un avance del cambio climático muy fuerte, que no solo tiene el peligro del cambio climático en sí, de todo lo que supone pues, para los animales y demás, sino también porque podría llevar a tensiones políticas y al final que hubiese un gobierno totalitarista. Bueno, esto se habla mucho desde personas que se centran mucho en el largo plazo, digamos. Otros ejemplos de riesgos futuros, por ejemplo, uno que es muy típico, que se repite mucho en literatura y se le critica por especulativo a veces, pero es plausible, es que con el tiempo la inteligencia artificial pues consiga avanzar hasta ser una superinteligencia, como pues la llamaría Bostrom. Y si esta inteligencia artificial, que sería más inteligente que los seres humanos y que sería general, no específica, ¿no? Sería realmente capaz de hacer todo como un ser humano y mejor. Pues si está desalineada con valores deseables para que todo vaya favorablemente, por decirlo de una manera simple, pues claro, podría llevar a unas situaciones muy catastróficas de, por ejemplo, un gobierno totalitarista por parte de inteligencia artificial o cualquier cosa por el estilo. Entonces, bueno, son algunos ejemplos. Muchos son especulativos como este, aunque no por ello totalmente implausibles, y otros tienen que ver con catástrofes naturales, otros tienen que ver, no sé, guerra biológica, guerra nuclear, etcétera. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Bueno, no tengo más dudas y bueno, muchas gracias por tu conferencia. Entonces, si hasta aquí están las dudas, pues podemos dar por finalizada esta reunión
Y bueno, nos vemos a las 7:30 con la siguiente conferencia de Manuel Diarri de Transgresión y Usurpación, una lectura filosófica de Frankenstein. Entonces, muchas gracias por venir y bueno, nos vemos más adelante. Bueno, gracias a ti.